Las rosas rosadas esparcidas por el suelo de madera de mi casa, el glaseado del pastel de mi baby shower incrustado en las tablas que pulí ayer, mi pancarta de futura mamá, pisoteada bajo zapatillas embarradas mientras los amigos de Austin posaban para selfies con sus pancartas de Princeton. Me quedé congelada en la puerta de mi propia sala de estar, con una mano presionada contra mi vientre hinchado, viendo cómo las cuidadosas decoraciones que había arreglado al amanecer desaparecían bajo un mar de naranja y negro. Una hora antes, todo había sido perfecto. Alisé el mantel de lino, ajusté el arreglo floral por última vez y revisé mi teléfono, 2:15. Mi pequeña reunión de amigos llegaría pronto para una celebración íntima. Después de 8 meses de citas médicas y clases prenatales sola, finalmente tendría un momento que sería solo para mí y mi hija. Sonó el timbre. Sara, de mi clase de yoga prenatal, estaba en el porche con un regalo envuelto en papel rosa. Mi primera invitada de verdad. La alegría que burbujeaba en mi pecho me sorprendió. No podía recordar la última vez que me había sentido tan ligera. «Te ves increíble», dijo Sara, abrazándome cuidadosamente alrededor de mi vientre. «La casa está hermosa. ¿Hiciste todas estas decoraciones tú misma?» Asentí con la cabeza, el orgullo calentándome las mejillas. Las flores de papel me habían llevado semanas de trabajo, entre la gestión de mi negocio y la fatiga constante del embarazo, pero verlas caer en cascada por las paredes en tonos rosa y perla hizo que cada noche sin dormir valiera la pena. Llegaron más amigas, llenando mi sala de estar con suaves charlas y sonrisas genuinas. Nadie me pedía que arreglara las cosas, resolviera problemas o hiciera que todo fuera perfecto, solo calidez y celebración. Y la puerta principal se abrió de golpe. Mamá y papá entraron 45 minutos tarde, papá agarrando una caja misteriosa que no me dejaba ver. «Lo siento, nos retrasamos, cariño», la voz de mamá tenía ese tono desdeñoso familiar. «El tráfico era terrible, pero tenemos noticias tan emocionantes». Mi estómago se tensó. Conocía ese tono. Intenté redirigir, señalando el pastel que había pasado horas decorando. Estábamos a punto de empezarla. Todos, la voz de papá resonó por la habitación, anuncio especial. La conversación murió. Mis amigas se movieron incómodas. Agarré el respaldo de una silla, con los nudillos blancos. Austin entró por la puerta, con su carta de aceptación de Princeton en alto como una antorcha. Mamá rompió a llorar, las mismas lágrimas que no habían aparecido cuando les dije que estaba embarazada. «Lo logró», sollozó. Mi brillante hijo entró en Princeton. Mis amigas intercambiaron miradas. Sara me tomó de la mano, pero la multitud de Austin entró por la puerta detrás de él, empujándonos con sus pancartas, teléfonos y fuertes felicitaciones. Alguien tiró mi mesa de regalos cuidadosamente arreglada. Nadie se dio cuenta. Me retiré a la cocina, con las manos temblorosas mientras recogía los platos esparcidos. Los platos tintineaban en el fregadero mientras fregaba el glaseado de la porcelana, tratando de estabilizar mi respiración. Una amiga, que no podía recordar, me tocó el hombro. «¿Estás bien?» Antes de que pudiera responder, la voz de Austin resonó desde la sala de estar, lanzándose a la historia de su aceptación. Mi amiga se alejó atraída por su magnetismo. Siempre su magnetismo. Mi mano encontró mi vientre, acunando a la hija que pateaba contra mis costillas. «Merecemos algo mejor que esto», susurré. Las palabras me sorprendieron. Nunca las había dicho en voz alta antes. Un estruendo en la sala de estar. Uno de los amigos de Austin tropezó hacia atrás contra mi pancarta de bienvenida, bebé, un vaso rojo volcándose sobre las delicadas letras de papel que había cortado a mano. «No te preocupes», llamó mamá desde su posición en mi sofá. «Solo son cosas». Me arrodillé a pesar del dolor de espalda, secando la mancha con toallas de papel. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie parecía verme de rodillas, con 8 meses de embarazo, limpiando su desorden. Siempre supimos que Austin haría algo de sí mismo, la voz de papá se escuchó desde el grupo de admiradores. «Princeton. ¿Puedes creerlo?» Me levanté lentamente con una mano apoyada en la pared. La habitación del bebé me llamaba, mi santuario estos últimos meses. Me escabullí mientras celebraban, cerrando la puerta detrás de mí.
El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando suaves sombras sobre la cuna que había armado sola. El mismo día que la armé, tuve mi ultrasonido de 20 semanas. Mamá y papá habían estado demasiado ocupados visitando universidades con Austin para venir. Me hundí en la mecedora. La carta de mi abuela estaba metida en el cojín donde la había escondido meses atrás. Su escritura temblorosa hablaba a través de los años: mi querida Kalin, llega un momento en que proteger lo que importa significa enfrentarse a aquellos que nunca pensaron que lo harías. Las risas estallaron desde mi celebración secuestrada, pero esta vez, en lugar de encogerme ante el sonido, sentí que algo se cristalizaba dentro de mí, una claridad que nunca había conocido. La elección se extendía ante mí como un camino bifurcado. Continuaría limpiando sus desórdenes, haciéndome más pequeña para que ellos pudieran brillar, o finalmente me defendería a mí misma, a mi hija. Mañana sería diferente. ¿Pero hasta dónde llegaría? Presioné mi palma contra la pared de la habitación del bebé, sintiendo la sólida realidad de esta casa que había comprado con mi propio dinero, esta vida que había construido a pesar de ellos. Mi hija pateó de nuevo más fuerte esta vez, y supe que llegaría tan lejos como fuera necesario. Ni siquiera volví a esa nueva fiesta, la celebración de ingreso a la universidad, sino que permanecí en esa habitación cerrada hasta que el último de los invitados se fue a casa y se fue a dormir. Tenía un plan en mente y desde mañana por la mañana estaba decidida a lograr este nuevo objetivo que me he propuesto. ¿Pero por qué? No lo sé. Hoy me enfrentaré al mañana, ya que mi familia tiene otra arma para usar. El sol de la mañana brillaba sobre los cristales rotos en el fregadero de mi cocina. Los folletos de Princeton estaban esparcidos por mi encimera, sus páginas brillantes pegadas con glaseado de pastel seco. Mis dedos trazaron los bordes de las cartas de aceptación y los mapas del campus, cada uno un testimonio del golpe de ayer a mi baby shower. Un recibo revoloteó entre los folletos que mostraban idílicos edificios de piedra. El papel crujió cuando lo alisé. Tarifas de solicitud, gastos de visita al campus, costos de exámenes, todo cargado a una tarjeta de crédito que no reconocí. Mi tarjeta de crédito. Mi mano tembló cuando abrí el cajón de mi escritorio. Los extractos bancarios se derramaron, su organización ordenada destruida. Tinta roja rodeaba retiro tras retiro. La firma curva de mi madre redirigiendo fondos de mi cuenta comercial a sus compras personales. Un viejo frasco de conservas rodó contra mis dedos, escondido debajo de los formularios de impuestos. Dentro, un recibo amarillento de hace 6 años, el alquiler del primer mes de ese pequeño apartamento tipo estudio donde dormí en un futón mientras pagaba la deuda de la tarjeta de crédito de mis padres. El frasco tintineó cuando lo dejé a un lado, revelando una pila de facturas de tutoría para Austin, preparación privada para el SAT, consejería universitaria, entrenadores de escritura, todo extraído silenciosamente de las ganancias de mi negocio, mientras él descartaba mi trabajo como lindas manualidades. Mi teléfono vibró. El texto de Sara brilló en la pantalla. ¿Cómo te sientes después de ayer? Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. Doctora Martínez, presión arterial preocupante desde la última visita. ¿Puedes venir esta semana? Una tercera notificación, un correo electrónico de Linda, mi clienta más leal, la que resultó ser abogada de familia. El piso crujió detrás de mí. Cariño, la voz de mi madre goteaba miel. Los amigos de Austin necesitan un lugar donde quedarse este verano. ¿Tienes tanto espacio aquí? Me giré lentamente con una mano presionada contra mi espalda baja. Mamá estaba parada en la puerta con su sonrisa de manipulación favorita, la que decía que yo siempre había sido irrazonable si le negaba algo. Y necesitaremos la habitación del bebé para almacenamiento temporal, agregó mi padre desde el pasillo. Solo los suministros de Austin. ¿Tú entiendes? Sus voces se desvanecieron por la casa mientras se alejaban, planeando cuál de los amigos de Princeton de Austin tomaría qué habitaciones el próximo otoño. Mis habitaciones. Mi casa. El hogar que había comprado después de trabajar 60 horas a la semana durante 3 años. El bebé pateó con fuerza contra mis costillas. Me hundí en la silla de mi oficina, buscando plantillas de aviso de desalojo en mi computadora. Mi impresora zumbó, escupiendo 3 copias. El lenguaje oficial sobre la terminación de la residencia y el desalojo requerido llenó las páginas. Mi firma vaciló en el primer aviso,
se estabilizó en el segundo, se volvió firme en el tercero. Esto ya no se trata solo de mí, susurré, tocando mi vientre donde crecía mi hija. La niña a la que descartaron con un al menos alguien te hará compañía, cuando anuncié mi embarazo. El sobre sellado estaba en la mesa de mi cocina como bombas esperando detonar. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía haber sabido, era que mi familia ya había revisado mi computadora mientras dormía. La guerra había comenzado antes de que yo disparara mi primer tiro. Dentro de mi casa tranquila, el único sonido era el lento tic-tac del reloj de pie que había restaurado yo misma. Cada segundo marcaba la distancia entre la hija que había sido y la madre en la que necesitaba convertirme. Cogí mi teléfono de nuevo, abrí el correo electrónico de Linda. Sus palabras brillaron en la pantalla: hazme saber si necesitas asesoramiento legal sobre tu situación. He visto esto antes. No estás sola. No estás sola. Las palabras resonaron mientras miraba a mi alrededor en mi oficina. Cada superficie contenía evidencia de su explotación: el escritorio que había restaurado mientras se quejaban del polvo, la estantería que se hundía bajo los materiales de preparación universitaria de Austin, el archivador donde documenté años de pérdidas financieras. Mi mirada se posó en una foto metida en el marco de mi espejo, yo a los 17, con la carta de aceptación de la escuela de arte en mis manos, los sueños en mis ojos aún brillantes antes de que me convencieran de que era egoísta perseguirlos, antes de que me explicaran cómo la educación de Austin tenía que ser lo primero. La puerta principal se cerró de golpe. La voz de Austin se escuchó por las escaleras mientras invitaba a más amigos, casual como un dueño en lugar de un invitado. Sí, quédense aquí. A mi hermana no le importará. Mis dedos trazaron los bordes del sobre. Los papeles dentro representaban más que simples avisos de desalojo. Eran declaraciones de independencia, promesas a mi hija por nacer de que nunca aprendería a hacerse más pequeña para la comodidad de otra persona. Un mensaje de texto iluminó mi teléfono. Mi socia comercial: vi algunos correos electrónicos extraños enviados a los clientes. ¿Autorizaste algún cambio de cuenta? Mi garganta se apretó. Por supuesto que intentarían acceder a mi negocio. Siempre habían visto mi éxito como un recurso para explotar en lugar de un logro para celebrar. El bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez. Presioné mi palma contra el lugar, sintiendo su movimiento feroz. Lo sé, pequeña, susurré. Mamá ya no es invisible. Deslicé los avisos en mi bolso. Cada uno cargado con 34 años de sacrificios. Mañana serían entregados. Mañana todo cambiaría. Pero esta noche tenía preparativos que hacer: cámaras de seguridad para ordenar, contraseñas para cambiar, una habitación de bebé para proteger. El sol se puso detrás de mi ventana, proyectando largas sombras sobre el piso. En la creciente oscuridad, finalmente vi lo que había sido invisible a la luz. No solo estaba luchando por mi casa o mi negocio. Estaba luchando por el futuro de mi hija. Y esta vez no me echaría atrás. El sonido del llanto de mi madre se escuchaba a través de las rejillas de ventilación. Apoyé una mano en mi espalda baja, cambié mi peso en la silla de la oficina y seguí escribiendo. Habían pasado 7 días desde que deslicé esos avisos de desalojo debajo de sus puertas, y sus actuaciones se volvían más dramáticas a cada hora. Nos está aislando de todo lo que hemos construido juntos. La voz de mamá se quebraba con precisión ensayada. Reconocí el tono de innumerables momentos de la infancia, cuando llamaba a parientes sobre mi comportamiento preocupante, como la vez que sugerí postularme a la escuela de arte en lugar de la universidad de negocios local. A través de mi ventana abierta, las puertas de los autos se cerraron de golpe. Más parientes llegaban para la reunión familiar improvisada a la que no me habían invitado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi socia comercial: Rachel, esos correos electrónicos a nuestros clientes no provienen de nuestro sistema, pero el estilo de escritura coincide perfectamente con las cartas navideñas de tu madre. Mis manos se apretaron. No contentos con secuestrar mi baby shower, habían intentado acceder a la base de datos de mis clientes. La necesidad familiar de suavizar las cosas, de hacer las paces a cualquier costo, presionó contra mi pecho. Pero mi hija pateó un recordatorio agudo de por qué no podía dar marcha atrás. Abrí la transmisión de la cámara de seguridad que había instalado en la oficina de mi casa hace 3 días. La marca de tiempo mostraba las 2:47 de la madrugada.
Mi padre rebuscando en mi archivador mientras mamá vigilaba en el pasillo. Su conversación susurrada, clara como el cristal a través del micrófono. ¿Encontraste algo sobre las cuentas comerciales? Todavía no, pero tiene que tener registros en papel en alguna parte. Una impresora zumbó abajo imprimiendo extractos bancarios que había reunido durante la última semana, evidencia de su contabilidad creativa que se remonta a 5 años. La carpeta de archivos se hacía más gruesa cada día. Pasos pesados resonaron frente a mi puerta. Austin practicando sus portazos como un adolescente en lugar de un adulto con destino a Princeton. Se ha vuelto loca, gritó a quien quisiera escuchar. Son esas hormonas del embarazo. Ya sabes cómo se ponen las mujeres. La ironía me habría hecho reír si no estuviera tan cansada. Había usado la misma excusa cuando lo atrapé usando mi tarjeta de crédito para las tarifas de solicitud el otoño pasado. Mi teléfono vibró de nuevo. Doctora Martínez, presión arterial aún elevada. El monitoreo diario comienza el lunes. Documenta todos los desencadenantes de estrés. Debajo de su mensaje un texto de Sandra, mi clienta más antigua, te traje la cena. Está en la puerta trasera. No contestes si estás descansando. Sonó el timbre antes de que pudiera responder. La voz de la tía Caroline se escuchó. ¿Beth? ¿Dónde debemos reunirnos? La sala de estar, respondió mamá, las lágrimas mágicamente desaparecidas. Tendrá que enfrentarnos allí. Toqué el sobre manila en mi escritorio, pesado con registros bancarios. Es hora de mostrarles exactamente lo que significaba familia, para las personas que decían amarme. Mis huesos dolieron cuando me levanté, mi espalda protestando por 8 meses de peso extra. El pasillo se extendía como un guantelete entre mi oficina y la emboscada que esperaba abajo. La carpeta presionada contra mi pecho, un escudo de papel y tinta. Se quedaron en silencio cuando aparecí en la puerta. 12 rostros se volvieron hacia mí, con expresiones que iban desde la preocupación hasta la confusión y la hostilidad abierta. Mamá sentada en el borde de mi sofá, un pañuelo arrugado en sus manos manicuradas. Oh cariño, su voz tembló, estamos tan preocupados por ti, echando a tu familia a la calle. Esto no se parece en nada a ti. Entré en la habitación. Tienes razón. No lo es, Lenny. Ese es exactamente el problema. Ahora, Kalin, papá adoptó su tono razonable, el que usaba cuando explicaba por qué mi cuenta comercial tenía retiros misteriosos, sabemos que estás bajo mucho estrés. El embarazo le hace cosas extrañas a la mente de una mujer. Estamos aquí para ayudarte a pensar con claridad. Austin se recostó contra la pared con los brazos cruzados. Sí, ¿qué pasó con la lealtad familiar? Las palabras golpearon como golpes físicos, cada una diseñada para hacerme dudar de mí misma. ¿Cuántas veces habían usado mi propia conciencia contra mí? Me moví hacia la mesa de centro, dejé mi carpeta. La habitación contuvo la respiración. Déjenme mostrarles cómo se ve la lealtad familiar. Mi voz salió firme mientras extendía los papeles sobre la madera pulida. Extractos de tarjetas de crédito, mamá usando mi cuenta comercial para compras compulsivas en Nordstrom. Transferencias bancarias, papá autorizándolas sin mi conocimiento. Cheques falsificados de Austin para mi cuenta personal. La tía Caroline se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos ante los números. Su brusca inhalación cortó las protestas tartamudeadas de mamá. Oh Dios mío, el susurro de Caroline se escuchó en el repentino silencio. Beth, ¿qué has hecho? Me paré más derecha, con una mano acunando mi vientre. Esto no se trata de una fiesta. Se trata de 34 años de invisibilidad. El recuerdo navideño emergió. Yo de 12 años desenvolviendo gruesos calcetines de lana mientras Austin abría una computadora nueva. La voz desdeñosa de mamá, siempre tienes frío de todos modos, querida, cuando mi rostro se desanimó. Ya no soy invisible, mi voz se fortaleció con cada palabra. Y mi hija tampoco. Los dejé mirando la evidencia de su traición. Arriba, mi computadora portátil sonó con una alerta del nuevo sistema de seguridad, movimiento detectado en la oficina de la casa. Nunca pudieron aceptar un no por respuesta. Pero lo que mi familia no se dio cuenta mientras conspiraban en la cocina esa noche fue que yo ya había anticipado su próximo movimiento.
El correo electrónico a los clientes de mi negocio no era la peor traición que habían intentado, pero la evidencia de lo que habían hecho a continuación ya estaba a salvo en manos de mi abogado. Pensaron que el embarazo me había debilitado. Estaban a punto de aprender que me había vuelto feroz. Con las acusaciones y la evidencia, esa reunión terminó, y en las siguientes 2 semanas estuve ocupada recopilando más evidencia y prediciendo sus próximos movimientos para defenderme a mí misma y a mi hija. Mis dedos se movieron sobre el teclado cuando el reloj dio la medianoche. 14 días desde que les entregué los avisos de desalojo. El suave resplandor de la pantalla de mi computadora portátil iluminaba la oscura cocina mientras Clare pateaba contra mis costillas como si me animara a seguir adelante. Escribí la nueva contraseña maestra para mis cuentas comerciales, algo que nunca adivinarían, Clare 2024. La ironía me hizo sonreír al imaginar la frustración de mamá cuando sus trucos habituales para recuperar la contraseña fallaran. La cámara del timbre llegó ayer en una simple caja marrón. Esperé hasta que se fueran a la cita de consejería universitaria de Austin para instalarla, mis dedos hinchados luchando con los pequeños tornillos. Ahora estaba tranquilo. Observé el porche delantero, captando a cada visitante que más tarde podría afirmar que nunca recibió el aviso. Sara, del yoga prenatal, me ayudó a empacar una bolsa de emergencia. Estaba en el maletero de mi auto, lista si las cosas se intensificaban más allá de lo que podía manejar. Por si acaso, había dicho apretándome la mano. Aunque por lo que he visto, les llevas 3 pasos de ventaja. La expresión del gerente del banco se había endurecido cuando le mostré las transferencias no autorizadas. Señora Grant, había dicho usando el título preferido de mamá, accedió a su cuenta comercial 6 veces el mes pasado. Había mostrado las imágenes de seguridad sin que yo se lo pidiera. Marcaremos cualquier intento futuro. Una puerta crujió arriba. Cerré mi computadora portátil, deslizándola en su escondite detrás de los libros de cocina. Los pasos de mamá se detuvieron en la parte superior de las escaleras. Simplemente no lo entiendo, su voz se escuchó cargada de lágrimas. Después de todo lo que hemos sacrificado por ella. La señora Peterson, de al lado, había dejado de traerle a mamá su café matutino habitual. La reunión semanal del club de jardinería se había reprogramado accidentalmente sin previo aviso. Las llamadas telefónicas de mamá en busca de compasión ahora iban directamente al buzón de voz. El sistema de seguridad sonó suavemente cuando papá intentó acceder a la computadora de mi oficina de forma remota. La alerta apareció en mi teléfono, intento de inicio de sesión no autorizado desde la impresora de red. Siempre pensó que era más inteligente de lo que era. Esto es ridículo, la voz de Austin resonó por la casa anoche haciéndome saltar. Tengo que vivir aquí. Mis amigos de Princeton cuentan con eso. Las luces del porche de los vecinos se habían encendido una por una a través de la nueva cámara del timbre. Vi a la señora Peterson salir a su jardín delantero en bata, con el teléfono levantado para grabar su arrebato. Tu hermana solo está hormonal, mamá había susurrado en voz alta, demasiado fuerte para ser privado. Lo manejaremos como siempre lo hacemos. Pero sus tácticas habituales ya no funcionaban. El inspector de edificios había rastreado su queja anónima hasta la computadora portátil de papá. El chisme de la iglesia que intentaron difundir volvió al pastor Mike, quien pasó 1 hora en mi cocina bebiendo té y estudiando mis tranquilas respuestas a sus provocaciones. Inestabilidad mental, mamá les había susurrado a las damas de la iglesia después del servicio dominical, pero me habían visto cada semana, me habían visto hacer crecer mi negocio. Se habían dado cuenta de cómo mantenía mi casa mientras el resto de mi familia la trataba como un hotel. «Qué vergüenza», le dijo la señora Peterson a sus amigas del club de jardinería, lo suficientemente alto como para que se escuchara a través de mi ventana abierta, la forma en que se han aprovechado de ella y en su condición. Mi socia comercial documentó cada correo electrónico amenazante que enviaron a nuestros clientes. Mi médico agregó notas sobre su impacto en mi presión arterial. La policía local hizo controles de bienestar rutinarios, anotando cada vez que Austin cerraba las puertas de golpe o papá hacía amenazas veladas sobre mi aptitud como madre. 21 días después, su círculo social se derrumbó. Las lágrimas de mamá ya no conmovían a la gente como solían hacerlo. La membresía del club de campo de papá caducó debido a un pago incompleto. Los contactos de Princeton de Austin comenzaron a hacer preguntas sobre su situación de vivienda.
Las discusiones se filtraban a través de las paredes de su dormitorio cada noche, haciéndose más fuertes a medida que sus opciones disminuían. La carta de renuncia de papá a la junta del club de campo llegó a mi buzón por error. La voz de mamá se volvió estridente cuando primo tras primo se negó a acogerlos. Tienen que dejarnos quedarnos, había insistido Austin ayer, paseándose por la cocina. ¿A dónde más iríamos? Toqué mi vientre sintiendo los constantes movimientos de Clare. Eso dejó de ser mi problema el día que convertiste mi baby shower en tu fiesta de Princeton. Los sollozos de mamá resonaron desde arriba, pero ya no me conmovían. El sonido de los pasos de papá paseándose siguió, luego el portazo de Austin. Se estaban quedando sin actuaciones, sin público, sin tiempo. Pensé que estaba lista para cualquier cosa que pudieran intentar en estos últimos días, pero cuando revisé el correo esa mañana, un sobrepesado con el escudo de Princeton me hizo saltar el corazón. No estaba dirigido a Austin, sino a mí. La verdad estaba a punto de cambiarlo todo, y no de la manera que nadie esperaba. Deslicé la carta en el cajón de mi escritorio, junto a la pila de documentación que había estado reuniendo. Las horas de la medianoche de la semana pasada se extendían detrás de mí como un largo camino oscuro. Finalmente había terminado de caminar. A medianoche un mensaje de texto iluminó mi teléfono. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? La preocupación de Sara me reconfortó. Tenía más familia real ahora de la que había tenido creciendo en esta casa. Todo bien, escribí. Solo esperando el momento adecuado. Arriba el paso de Austin se detuvo. En el repentino silencio, escuché a mamá susurrar, ¿y si realmente lo hace? Apoyé mi mano en mi vientre sintiendo la patada de respuesta de Clare. Ambas sabíamos la verdad. Yo ya lo había hecho. En los días siguientes pequeñas cajas abarrotaban el pasillo afuera de la puerta de mi dormitorio, una colcha hecha a mano doblada con precisión, un álbum de fotos de mi infancia, el guante de béisbol desgastado de Austin de la liga pequeña. Ofrendas silenciosas dejadas mientras dormía. Cada artículo cargado de súplicas tácitas. Aparté las cajas con el pie. 27 días desde que entregué el aviso de desalojo. 3 más hasta que tuvieran que irse. Colleen, la voz de mi madre se escuchó desde la cocina, más suave de lo habitual. Hice tus panqueques favoritos. El aroma a canela y mantequilla llenó el aire. Una ofrenda de paz servida en platos de porcelana. Presioné mi mano contra mi vientre hinchado, apoyándome contra la pared. El bebé pateó como si sintiera mi vacilación. Solo quería hablar, dijo mamá, como familia. Los encontré sentados alrededor de la mesa de mi cocina como una pintura de Norman Rockwell, papá con su mejor traje dominical, las manos juntas, mamá con su collar de perlas, el que reservaba para ocasiones especiales. Austin con una camisa abotonada planchada, su teléfono en ninguna parte a la vista. Por favor, siéntate, dijo mamá sacando mi silla habitual. El jarabe aún estaba tibio. Me quedé de pie. ¿De qué se trata esto? Hemos estado pensando, papá se aclaró la garganta, sobre todo lo que ha sucedido. Tal vez todos nos dejamos llevar por la emoción de Princeton del baby shower. Los ojos de mamá brillaron. Deberíamos haber celebrado tu día especial. Austin miró su plato. Lo siento por mis amigos, el desorden que hicieron. Lindas palabras. Arrepentimiento ensayado. Pero algo en la voz de Austin me llamó la atención, un temblor de miedo genuino. Quiero ser un buen tío, continuó, cuando nazca el bebé. El timbre interrumpió su discurso ensayado. Una rápida serie de timbrazos seguidos de golpes. Señorita Grant, la voz de un hombre llamó a través de la puerta. Oficina de admisiones de Princeton. La sangre se drenó del rostro de Austin. El tenedor de mamá tintineó contra la porcelana. Abrí la puerta para encontrar a un hombre con un traje color carbón, un sobremanila en la mano. Señorita Grant, soy Thomas Weber, decano asistente de admisiones. Hemos estado tratando de comunicarnos con Austin Grant. Papá apareció detrás de mí. Soy la madre de Austin. ¿Hay algún problema? La expresión del señor Weber permaneció neutral. Necesitamos discutir algunas irregularidades en los materiales de solicitud de Austin. El sobre contenía una sola hoja con membrete.
Escaneé los párrafos cuidadosamente redactados mientras mi familia contenía la respiración. Beca revocada, mi voz resonó en la casa silenciosa. Debido a horas de servicio comunitario falsificadas y cartas de recomendación falsificadas. Mamá se dejó caer en una silla. La mandíbula de papá se apretó. Pero eso es imposible, protestó Austin. Esas horas eran reales. Papá afirmó. Se detuvo de repente, el horror apareciendo en sus ojos. Saqué mi computadora portátil del mostrador de la cocina, abriendo una carpeta etiquetada como seguro. Aparecieron cadenas de correos electrónicos en la pantalla, transferencias bancarias, documentos escaneados con firmas idénticas. No solo robaron mi baby shower, las palabras emergieron tranquilas, precisas. Han estado robando mi vida. Ahora espera un minuto, la voz de papá se elevó. Te dimos la vida. Nos debes todo. Si nos amaras, no harías esto. Las lágrimas de mamá fluían libremente ahora. Después de todo lo que hemos sacrificado. El amor no se roba, toqué mi vientre sintiendo las patadas constantes de mi hija. Se construye. Austin se desplomó hacia adelante con los codos sobre la mesa. Me obligaron a hacerlo, dijo. Dijeron que necesitábamos una historia de éxito para la familia. La casa, papá apuntó con el dedo hacia mí. Hemos vivido aquí. Hemos contribuido. Hice clic en los extractos bancarios. ¿Te refieres al dinero que sacaste de mi cuenta comercial para las tasas de solicitud? Las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Solo pensamos, la voz de mamá se quebró. Solo pensamos que siempre cuidarías de nosotros. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de mi cocina, iluminando motas de polvo y rostros cansados. Mi familia estaba sentada frente a mí, con las máscaras finalmente quitadas. ¿Y quién se suponía que cuidaría de mí? El silencio llenó la habitación. Incluso el bebé se quedó quieto como si contuviera la respiración. 3 días, recogí la carta de Princeton y mi computadora portátil. Tienen 3 días para irse. Los de la mudanza llegan el lunes por la mañana. No puedes, papá comenzó. Ya lo hice. Caminé hacia la puerta, luego volví una última vez. La policía estará aquí para supervisar la mudanza. Les sugiero que empiecen a empacar. Los sollozos de mamá me siguieron por el pasillo, las maldiciones amortiguadas de Austin, los pasos pesados de papá paseándose por el piso de la cocina. Pero por primera vez en 34 años, sus voces no me alcanzaron, no envolvieron mi corazón y lo apretaron. En la habitación del bebé, la luz del sol de la mañana pintaba las paredes en tonos rosa y dorado. Me hundí en la mecedora, con una mano descansando sobre mi vientre. Solo somos nosotras ahora, pequeña, mi susurro llevaba toda una vida de certeza. Y eso es exactamente suficiente. Detrás de mí las puertas se cerraban de golpe en la habitación de invitados, las puertas de los armarios se abrían y cerraban de golpe. Los sonidos de una familia implosionando. Pero en esta habitación, en este momento, solo sentí paz. Sobreviviríamos a la peor tormenta. Lo que sea que viniera después, lo superaríamos juntas, madre e hija, construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de lo que se había quemado. 4 años después, el sol de la mañana se derramaba por las ventanas impecables, captando el brillo de la brillantina de manualidades de Clare esparcida por la mesa de mi cocina. Mi hija de 4 años se inclinaba sobre su última obra maestra, con la lengua afuera en concentración mientras presionaba otra lentejuela en su lugar. Mira, mami, levantó una corona de cumpleaños hecha de cartulina y pura imaginación. Para mi fiesta. Toqué las cuidadosas filas de gemas que había arreglado en un patrón que solo ella entendía. Hace 4 años las habría enderezado, tratando de imponer orden a su creatividad, como mi madre siempre había hecho con la mía. Ahora simplemente sonreí. Es perfecto. Exactamente como lo hiciste. Sonó el timbre. Sara, de mi antigua clase de yoga prenatal, ahora mi directora de operaciones, entró con serpentinas en los colores elegidos por Clare, morado y plateado. Mi respiración se detuvo por un momento ante el recuerdo de las rosas rosadas molidas en la madera, pero la sensación pasó como una hoja en el viento. El equipo de decoración ha llegado, anunció Sara, dejando sus bolsas. Detrás de ella, entraron 3 amigas más con suministros.
La misma sala de estar que una vez fue testigo de mi baby shower ahora zumbaba con genuina calidez y risas. Yo también ayudo. Clare se bajó de su silla, dejando un rastro de brillantina a su paso. Tiró de mi mano. Muéstrales mi trabajo especial. Conduje al grupo a nuestra sala de manualidades, que una vez fue mi oficina en casa. Las paredes mostraban artículos de revistas enmarcados sobre Hearth and Hand Designs, ahora una marca nacional. Pero el lugar de honor pertenecía a la Galería de Arte de Clare, actualizada semanalmente con sus últimas creaciones. Clare diseñó todas las tarjetas del lugar para hoy, expliqué, viendo a mi hija distribuir cuidadosamente corazones de papel que había pintado ella misma. Eligió los colores de todos, morado para mamá porque es fuerte, les informó Clare con seriedad, y plateado para la doctora Amy porque hace que la gente se sienta mejor. Mi antiguo obstetra, ahora solo Amy, llegaría más tarde como invitada, no como profesional médico. La abogada de familia que se había encargado del desalojo se había convertido en el tío James, un experto monstruo de las cosquillas y participante de la fiesta del té. De vuelta en la cocina, encontré un sobre apoyado contra la cafetera. Otra carta de la joven madre de Seattle que había leído sobre mi fundación en la revista Parents. La organización había comenzado pequeña, solo yo compartiendo consejos de negocios con otras mujeres que dejaban situaciones tóxicas. Ahora teníamos sucursales en 12 ciudades. Mamá, ¿puedo poner las chispas en el pastel? La voz de Clare me devolvió al presente. Estaba de pie en su taburete, mirando la creación de 3 pisos que había horneado ayer. Por supuesto, bebé. La estudié mientras colocaba cuidadosamente cristales de azúcar alrededor de los bordes. Sus pequeñas manos se movían con más confianza que las mías a los 30. La tarde se llenó del feliz caos de la fiesta de cumpleaños de una niña de 5 años. Clare dirigió a sus invitados en una actuación de baile improvisada. El hijo de mi socia comercial compartió su caja de jugo sin que se lo pidieran. La hija de la abogada mostró su diente delantero faltante. Capté destellos de mi antiguo yo en momentos tranquilos, enderezando una serpentina torcida, limpiando una mancha del mostrador, pero la necesidad de perfección se había suavizado en aprecio por estos momentos imperfectos y alegres. Más tarde, mientras Clare apagaba sus velas en una lluvia de chispas, alguien tomó una foto. La enmarcaría junto a la pequeña caja de recuerdos en mi habitación, la que contiene fotografías seleccionadas y la carta que mi abuela había escrito hace tanto tiempo. Clare la leería algún día, cuando hiciera las preguntas correctas. Por ahora conocía la versión simple: algunas familias nacen y algunas familias se eligen. La nuestra era ambas. Hora del cuento, anunció Clare después del pastel, recuperando su libro favorito del estante, uno sobre la valiente princesa que construyó su propio castillo. Mis amigas acomodaron a sus hijos en el piso alrededor de mi mecedora, la misma donde susurré por primera vez promesas a mi hija por nacer. Érase una vez, comencé, Clare acurrucada contra mi pecho, había una princesa que aprendió que el amor verdadero construye cosas, no las destruye. Clare conocía esta historia de memoria. Como tú y yo, mamá. Construimos cosas buenas. Mi familia elegida llenó la habitación con calidez, sus hijos esparcidos por la alfombra en varios estados de euforia inducida por el azúcar. Las paredes ya no resonaban con manipulación y culpa. Nadie aquí le diría nunca a Clare que sus sueños eran imprácticos o que su arte era simplemente lindo. La luz captó la serpentina plateada que Clare había colgado ligeramente torcida sobre la ventana. La dejé exactamente como la había colocado, hermosa en su imperfección. Algunos podrían llamarlo cruel cerrar la puerta a los lazos de sangre, pero había aprendido que el respeto, como el amor, debería fluir en ambos sentidos. Clare crecería sabiendo que su valor no se medía por lo que les daba a los demás. Nunca aprendería a hacerse más pequeña para que alguien más pudiera sentirse grande de nuevo. Mamá, pidió Clare mientras cerraba el libro, la parte del castillo. La acerqué más, respirando el aroma a pastel de cumpleaños y pegamento con brillantina. Érase una vez una princesa que descubrió que construir algo nuevo era mejor que arreglar algo roto.